Miren, aquí se ve lo colosal que eran estos lugares. Están todas las ventanas cerradas, no se puede entrar porque lo más probable es que esté por derrumbarse. Quizás muchos de ustedes no le teman el peso, pero les puedo decir que aquí esto de verdad es historia. Es uno de mis sueños quizás el poder estar aquí en los lugares donde se vivieron uno de los momentos más trágicos en la historia de la humanidad. Muchos judíos vivieron encerrados, hacinados en estos lugares y obviamente la Gestapo, los nazis, venían a sacarlos día a día para llevárselo a campos de exterminio de este preciso lugar. Una de las cosas impresionantes de este sitio es ver las balas en la pared. De verdad que igual te conmueve y saber que personas como nosotros estuvieron aquí y que lamentablemente tuvieron que vivir todo eso. De verdad que fue una de las etapas más oscuras de la humanidad. Miren para arriba, está lleno de hoyitos. Todo este sector está con hoyitos. Y bueno, a la vuelta también se conserva hasta el día de hoy las paredes de este ex barrio judío, podríamos decir, o edificio judío. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Claux.7. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, me encuentro aquí, en otro país. Realmente me encuentro en Europa, en otro continente, específicamente en Varsovia, la capital de Polonia. Lugar en donde se vivió la etapa más oscura, sin duda alguna, que ha vivido la humanidad. Imagínense usted y pónganse los zapatos de ser judío y estar viviendo aquí en 1940. Saber que los nazis tomaron el control del país, que te coloquen un brazalete para identificarte y a la vez discriminarte. Que te metan en un gueto encerrado por un muro, en donde pases hambre, sufras enfermedades, te separen de tus padres, de tus hermanos, de tus hijos y veas morir de hambre a amigos, vecinos e incluso familiares para luego ser trasladado a un campo de exterminio. Eso fue lo que vivieron seres humanos igual que tú por el solo hecho de ser judíos aquí mismo donde me encuentro el día de hoy, en Varsovia, hace solamente unos 78 años atrás aproximadamente. Y el día de hoy quiero contarte esta historia por completo para que sepas lo que fue el gueto judío aquí en Varsovia. Lo primero que quizás se pregunten es ¿a qué me refiero con los judíos? Bueno, los judíos son un pueblo el cual son personas de antiguo pueblo hebreo, podríamos decir, o como lo antiguo israelita, pero más allá de eso son personas común y corriente, personas como nosotros. Es como un ejemplo decir los chilenos. Imagínense cuando digo los judíos me refiero a los chilenos, un ejemplo por decirlo, pero nada más que eso. Hitler se encargó de sembrar el odio en Alemania y de hacer ver que los judíos eran un mal para el país. Muchos de ellos eran negociantes, algunos exitosos, algo que a Hitler la verdad que no le gustaba. Y de a poco fue sembrando esa pizquita para que la población los segregara y para separar a los alemanes de los judíos. Tanto así que con el tiempo comenzó a prohibir el ingreso a parques a los judíos, a marcar todo lo que sean los negocios judíos, llegando al punto máximo de vivir la noche de los cristales rotos en 1938. Esto fue tan solo en horas, fue como un estallido social hacia el pueblo judío en Alemania. Fueron atacadas viviendas judías, negocios judíos y quemaron más de 100 templos. El odio poco a poco se había ido expandiendo en Alemania gracias a Hitler. Y algo muy importante me había faltado decir, es que Hitler no solamente quería sacar a los judíos de Alemania, sino que de toda Europa. Den Krieg! Ich habe den Aufruf die Hand gegeben! Sie schrien auch nein! Nicht Versöhnung, nicht Verständigung, sondern Kampf! Kann Frankreich und England nur sagen, auch sie werden den Kampf bekommen. En este mismo país en el que me encuentro el día de hoy, el 1 de septiembre de 1939, a eso de las 5 de la mañana se vieron con la sorpresa que el ejército alemán entraba por la frontera sin previo aviso. Francia e Inglaterra se vieron en la obligación de declararle la guerra a Alemania, ya que se estaba apoderando de Polonia sin ningún motivo. De esta manera comenzaba una gran guerra que con el paso de los días, meses e incluso años se les irían integrando más y más países, lo que a la larga se transformaría en la Segunda
Guerra Mundial, el más devastador conflicto que ha vivido la humanidad en toda su historia. El ejército alemán en solo un mes aniquiló al ejército polaco. La población polaca en general quedó en manos de Adolf Hitler, que era la figura máxima de Alemania en ese momento. Y como les dije, el cual tenía mucho odio hacia el pueblo judío, por lo que de inmediato buscó la forma de tener el control total de la población aquí en Polonia y en todos los países que iba anexando y que iba ganando en la guerra. Ya con los alemanes en Polonia, en diciembre de 1939, se impuso a todos los judíos diferentes cosas, como por ejemplo que debían usar un brazalete con la estrella de David azul. Y con ello también comenzó la discriminación. No podían usar el transporte público, no podían ir a plazas, no podían ir a restaurantes, algunas profesiones ya no podían ser ejercidas por los judíos. Y este era solo el comienzo de una de las etapas más oscuras que ha visto la humanidad. Polonia fue el primer país invadido por los nazis y coincidentemente en Varsovia, que era su capital, el lugar donde me encuentro ahora, era donde estaba la mayor comunidad judía después de Nueva York, por lo que Hitler en noviembre de 1940 dijo: entonces, como aquí está la mayor cantidad de judíos, colocaremos un gran muro que los encierre, en donde se encuentran sus edificios. A los polacos que vivan dentro de estos edificios los sacaremos y en su lugar traeremos a más judíos para que vivan todos donde mismos, encerrados en un perímetro que los separe de las demás personas. Fue así como comenzó la construcción del mayor gueto judío de Europa. Con el tiempo, desde todos los sectores de aquí de Varsovia en Polonia comenzaron a sacar familias judías de diferentes partes y las fueron dejando en este gueto. Las sacaban solo con su documentación y una maleta de ropa. Si antes en uno de estos departamentos vivía una familia con 4 personas, ahora en los mismos departamentos caerían más de 15 personas. Estaban totalmente hacinados. Pónganse en el caso que ustedes tienen su propia habitación en estos momentos y de la noche a la mañana te traen 7 personas a vivir contigo en esa misma habitación por el solo hecho de ser chileno o judío como era en ese entonces. Eso pasó en este lugar. En promedio, en una habitación de una persona caían 7 personas. Familias completas comenzaron a llegar a este lugar por el simple hecho de ser judíos. En el gueto llegaron a vivir más de 400.000 personas, un 30% de la población total de Varsovia. Durante 3 años aquí perduró la miseria, perduró el hambre, gente muerta en las calles, en las veredas y muchas personas asesinadas y llenas de enfermedades, ya que estaban todos juntos. No sé si me entenderán. Para que lo entiendan de otra manera, a los judíos solamente se le permitían 180 calorías diarias, mientras que los polacos 1800 y los alemanes 2400 calorías diarias. Ahí ven un poco la diferencia de cómo eran tratados. Esto de las calorías produjo contrabando aquí en el gueto. Muchos tenían cosas de valor que intercambiaban por comida. Algunos tenían que mendigar o robar para poder sobrevivir. No importaba si antes eras un judío millonario con muchos negocios, como era en ese tiempo, muchos judíos tenían muchos negocios, o no importaba si eras muy pobre, ahora eran todos iguales, estaban todos dentro del gueto y eras uno entre miles de judíos que tenían solamente una cosa en común. Ya no tenían dinero, no tenían ropa diferente, una sola cosa ahora tenían en común, que era el ser judío. Y bueno amigos, ahora me dirijo a calle Prosna, que es una de las calles que aguantó hasta el día de hoy la invasión de Hitler. Bueno, vamos a ver si es que se ve algo, si es que hay algo en este lugar como para mostrarles. Por lo que he visto en YouTube, se ven cosas que se mantienen desde el barrio judío desde esa época. Miren, hemos llegado aquí a la calle Prosna, ex barrio judío, que hasta el día de hoy se mantiene. Y miren, para acá la gente está tomando tranquilamente, pero miren aquí, hasta el día de hoy se mantienen estos edificios de la Segunda Guerra Mundial. Edificios que se ven en el barrio judío. Miren lo antigua que es. Y no quiero decir, pero se nota claramente que estas son pedazos de balas. Balas que dispararon aquí quizás en este lugar. Hasta personas fallecieron. Miren, aquí hay enanitos de los judíos con ropa judía. Estos son los enanos típicos que tenían los judíos al entrar a su casa. Y miren, para adentro, no sé si se alcanza a ver, pero está cerrado. Pero desde aquí se logra ver cómo es por dentro este edificio.
Me gustaría que se viera en la cámara, pero lamentablemente no se logra ver. Miren, se siguen viendo impactos de balas. Está lleno de balas este edificio. Lo más probable es que, como se ve en las películas como El pianista, por ejemplo, no sé si lo han visto, o La lista de Schindler, a las personas las bajaban desde allá arriba y obviamente salían por este mismo lugar, por estas mismas puertas. Y bueno, lo que pasó en este preciso lugar es bastante triste de contar. Hoy en día, así está el edificio por fuera. Lo están reconstruyendo en la parte posterior, creo, porque está todo sellado. Han dejado solamente los balcones afuera, pero abajo se nota claramente y conserva lo que fue el barrio judío en la Segunda Guerra Mundial. Imagínense este lugar en 1939, 1940, cómo debe haber estado. Una de las cosas impresionantes de este sitio es ver las balas en la pared. De verdad que igual te conmueve y saber que personas como nosotros estuvieron aquí y que lamentablemente tuvieron que vivir todo eso. De verdad que fue una de las etapas más oscuras de la humanidad, y viendo las balas en las paredes, de verdad que con eso lo confirmo. Miren para arriba, está lleno de hoyitos. Todo este sector está con hoyitos. Como se pueden dar cuenta allí, tenemos hoyitos allí, hoyitos por acá. Y bueno, a la vuelta también se conserva hasta el día de hoy las paredes de este ex barrio judío, podríamos decir, o edificio judío. A mi espalda tengo de verdad una de las historias más tristes. Pónganse en el contexto que por estas mismas calles rondaba la miseria. Muchos niños quedaron huérfanos. Imagínense a muchos niños pidiendo limosna en estas mismas veredas o pidiendo simplemente una migaja de pan, algo para comer. Son muy pocos los edificios que hoy en día aquí en Varsovia quedan de aquella época, y muchos de ellos también están en peligro de derrumbes. Por eso que quizás lo estén reconstruyendo o quizás lo estén manteniendo. Lo que aquí pasó realmente fue terrible. Muchas personas llegaron a morir a golpes, muchas se lanzaban desde las alturas con la desesperación. En estas mismas veredas muchos murieron por disparos. Estos edificios están cargados de mucha pena, dolor, y hay que ponerse en el caso de que muchas personas vieron por última vez a sus familiares en este preciso lugar. Aquí los separaron o simplemente aquí acabaron con sus vidas. Hemos llegado aquí en Varsovia a uno de los lugares que hasta el día de hoy se conserva de aquel lamentable suceso en la Segunda Guerra Mundial. Miren, desde 1939 hasta el día de hoy pudo mantenerse en pie uno de estos edificios, ya que muchos aquí en Varsovia se vieron totalmente destruidos. Varsovia en realidad en casi su totalidad quedó destruida durante la Segunda Guerra Mundial, pero algunos edificios lograron mantenerse en pie, como el que tenemos a mis espaldas, y se los mostraré más de cerca. Miren las paredes como están, hasta el día de hoy se conservan algunos agujeros. Quizás lo más probable es que sean balas en este lugar. Lo antiguo que está, y si se dan cuenta, está como con cemento. Las ventanas tienen cemento dentro. Probable que nadie viva aquí. Si seguimos dándonos la vuelta a este antiguo y bueno, histórico edificio hoy en día, nos encontramos, creo, no sé si será así, pero hasta este poste de luces antiguo. Miren lo antiguo que está, quizás de la misma época. Aquí lamentablemente hay algo escrito, pero que no le entiendo absolutamente nada. Y para acá continúa la construcción. Miren para acá lo antiguo que está este lugar, realmente impresionante. Tal cual como uno lo ve en las películas, como les conté, del pianista o La lista de Schindler. ¡Wow! Miren para acá, no me había dado cuenta de esto. Hoy en día está cerrado con candado, obviamente, pero desde acá se logra ver cómo eran estos guetos que tenían los nazis para los judíos. Dentro vivían, como les conté recién, muchas personas. Llega a verse escalofriante desde aquí. Wow, miren el marco de la ventana, lo antigua que está. Parece de los cementerios de Pisagua en Chile. Hasta el día de hoy se conservan. Y como probablemente lo tenían cerrado, lo más probable es que se podía desarmar esto, no sé. Y acá obviamente cerraron alguna puerta. Y así, hacia arriba, se mantiene el edificio completo. No es que solamente hayan mantenido la parte de acá, como lo han hecho en algunas partes. Creo que esos de ahí también mantuvieron lo histórico, pero se ve por allá lo moderno. Acá tenemos otro más. ¡Wow! Miren qué escalofriante se ve hacia adentro. De verdad que llega a dar miedo. Y el olor que se siente acá es un olor a humedad, un olor como a encerrado, como a casa antigua. No sé si alguna vez han cambiado de casa o han ido a algún lugar, pero se siente ese olor a casa antigua, en Valparaíso sobre todo, y así mismo se siente desde afuera. Ni siquiera hemos entrado y se siente ese olor.
El tifus arrasó con el gueto. Al ser un lugar cerrado, no existía medicina. Al comer poco, las personas estaban muy débiles y eran propensas a muchas enfermedades. Y al estar todos hacinados, todos juntos, las enfermedades avanzaban muy rápido. Y al no haber ayuda médica, la muerte en este lugar lamentablemente era pan de cada día. Decenas de miles de personas murieron por enfermedades, por resfriados, de hambre, de golpizas, de todo. La verdad es que la muerte en el gueto era algo diario, lamentablemente. Miren, hasta el día de hoy de esta esquina se ve así de gigantesco este edificio. Y bueno, al parecer aquí se acaba. Miren, ahí está destruido, quizá un tanque arrasó con eso, no sé. ¡Wow, amigos! Miren, esto no lo tenía contemplado. No lo tenía para nada contemplado. Y es realmente impresionante. Así se veían realmente las casas dentro del gueto. Esta es una casa que estaba dentro del gueto en ese momento, de los que le contaba de los judíos. Realmente gigantesco. Miren, como se pueden dar cuenta, todas las ventanas están selladas al día de hoy. Y como también hasta el patio, no dejan entrar hacia allá y por acá está cerrado con este plástico en realidad. Pero miren lo impresionante y lo histórico que es este lugar. Quizás muchos de ustedes no le teman el peso, pero les puedo decir que aquí esto de verdad es historia. Es uno de mis sueños quizás el poder estar aquí en los lugares donde se vivieron uno de los momentos más trágicos en la historia de la humanidad. Muchos judíos vivieron encerrados, hacinados en estos lugares y obviamente la Gestapo, los nazis, venían a sacarlos día a día para llevárselo a campos de exterminio de este preciso lugar. Son lugares realmente históricos que no tienen nombre. Ahora con esto tómenle el peso. Imagínense que 400.000 personas vivían en el gueto en edificios como los que tengo a mis espaldas y solamente 55.000 quedaron viviendo. Todo el resto fue exterminado. Qué terrible es contarlo, qué terrible es imaginárselo. Es terrible de verdad mirar estos edificios y darse cuenta que esto no sucedió hace 5.000 años atrás, hace solamente unos 78 años. Para que se hagan una idea, mi abuelita nació cuando esto estaba sucediendo. Mi abuelita, o sea, no es algo de hace tanto, realmente impresionante. Y a eso voy, lo que te transmiten estos edificios cuando te saben la historia. Wow, de verdad que conmueve. Finalmente, el 20 de enero de 1942, los nazis tomaron la determinación de exterminar a todos los judíos de Europa. La primera fase de esta operación se le denominó Operación Reinhardt, la cual consistía en eliminar a todos los judíos que hubiesen aquí en Polonia primero, para luego comenzar a realizar campos de exterminio por Polonia y el resto de Europa. El de Treblinka, aquí en Polonia, terminó en 1942 y desde julio de 1942 el gueto dejó de funcionar de inmediato. El 22 de julio de 1942, para ser más específico, se les comunicó a todos los judíos que vivían en el gueto que serían reacomodados al este de Polonia. Desde ese mismo instante hasta septiembre, más de 260.000 personas ya habían sido trasladadas al campo de exterminio de Treblinka, simplemente para acabar con sus vidas. Luego de esta primera etapa, unas 55.000 personas continuaban viviendo aquí. 30.000 de ellas eran autorizadas ya que trabajaban para empresas alemanas. Unas 20.000 seguían viviendo pero escondidos, ya sea debajo del suelo, escondidos entre medio de las paredes. Y otras 8.000 estaban repartidas fuera del gueto por toda la ciudad de Varsovia, aquí en Polonia. Si lo miramos desde esta esquina, este gran edificio judío, te das cuenta de que aquí está toda la etapa de la historia de Polonia judía en la Segunda Guerra Mundial, luego la etapa soviética cuando Polonia fue comunista y la Polonia de la actualidad con edificios totalmente modernos. Está de verdad, el contraste aquí te muestra la historia, por eso es tan importante saberlo en muchos casos. Miren, ahí arriba están las ventanas rotas y también las puertas totalmente antiguas y bueno, esto es la historia, esto fue lo que pasó aquí en Varsovia. Amigos, y aquí en la esquina de Grybowska con Selazna, sí, Selazna así se pronuncia, o no sé si así se pronunciará exactamente, pero a lo que voy es que justo en esta esquina te encuentras con parte de lo que fue el muro
del gueto de Varsovia. Esta muralla que ven acá es parte de lo que yo les decía. Todo esto rodeaba edificios que estaban dentro y que eran parte del gueto. Como se pueden dar cuenta, aquí dice muro del gueto de 1940 al 43, que fue cuando todo acabó y fueron llevados a campos de exterminio. Está todo en polaco, no entiendo absolutamente nada. Acá está en inglés, pero igual tampoco no entiendo mucho. Y si se dan cuenta, acá hay una imagen. Ese muro blanco es el que tengo acá, el que puedo tocar aquí. Todo el gueto encerrado por un muro. Y esta misma imagen se la mostraré del frente. Bueno, hoy todo ha cambiado, pero si se dan cuenta, el muro blanco era el que está aquí. Y bueno, atrás estaban las casas, los edificios. Y no sé si ese edificio de allá es el mismo que sale en la foto. No sé, porque la foto está por allá muy lejos, como para compararlos. Imagínense esto rodeado de soldados alemanes, soldados nazis. Y bueno, los judíos encerrados dentro. Miren, aquí dice muro del gueto de 1940 a 1943. Muro del gueto, muro del gueto, muro del gueto. Y bueno, acá al frente lo tenemos. Arriba, que no lo había mostrado, se ve lo que era el gueto. Estaba toda la ciudad y el gueto es lo que resalta. Todo eso era el gueto, que era bastante grande. Y bueno, hay que ponerse en el caso también que vivían 400.000 personas. Y aunque el gueto se vea grande, 400.000 personas era demasiado para el territorio en el que habitaban. Podríamos decir que estaban totalmente hacinados. Miren, aquí podemos ver el término del muro. Ahí está el muro del gueto. Y era de este grosor. Esto era todo lo grueso que tenía el muro. Era un muro que rodeaba los edificios judíos. Y bueno, como se pueden dar cuenta, aquí termina esto. Imagínense esto prolongado hacia allá, como lo es el muro del gueto. Ahora seguimos caminando por Varsovia y hay una entrada en específico en una de las calles, la cual nos llevaría a la parte del muro que aún queda en pie, la parte del muro del gueto de Varsovia, que separaba a los judíos de la población en general. La verdad que no sé por dónde se entra, pero lo vamos a encontrar. Quizás la entrada sea por acá, no lo sé. Bueno, no entiendo nada. Wow, sí, hijos de la Pachamama. Acá está la parte que aún queda viva del muro del gueto de Varsovia. Está un poco escondida, como se dieron cuenta. Miren, está como escondida la población. Y por acá te encuentras con este. De verdad que este es un monumento único. Imagínense aquí cuántas personas intentaron saltar esto, intentaron salir del gueto, arrancar. Y bueno, aquí tenemos el placer de tocar el muro del gueto de Varsovia, construido en plena Segunda Guerra Mundial, para separar a personas del mundo exterior solamente por ser judíos, podríamos decir. En el caso, para que me entiendan, por ser chilenos, por ser peruanos, etc. Nuevamente, la forma del gueto. Esto era el gueto en pleno Varsovia, ahí está el río. Y esto era el gueto, todo lo que estaban encerrados. Acá adentro había más de 400.000 judíos y por alrededor de la ciudad. Miren lo reducido que estaban las 400.000 personas. Y aquí partes del mismo muro que estamos viendo en estos momentos, como se pueden dar cuenta. Tenemos que ponernos en contexto de que en este mismo lugar muchos niños estaban pidiendo limosna, muchos niños estaban llorando porque sus padres habían fallecido, ya sea por enfermedad o por hambre. Hay que ponerse en el contexto de lo que significa este muro y de cuánta gente sufrió en este lugar. Como dato también, muchos de estos muros del gueto tenían pequeños agujeros para que pasara el agua. Eran unos agujeros pequeños y por ahí pasaban los niños de las familias. ¿A qué? A hacer contrabando de comida, a buscar comida afuera, a Polonia, y luego entraban y traían pan a sus familias, hacían contrabando, cambiaban cosas y luego traían comida. Obviamente si es que no los pillaban, porque al que lo pillaba la verdad es que le caía la pena literalmente de la muerte. Los niños, en conclusión, eran prácticamente el sustento de la casa aquí en el gueto, ya que nada se podía hacer dentro, pero los niños podían salir ya que caían en los pequeños agujeros que tenía el muro del gueto. En conclusión, este muro significó lo que veía prácticamente casi 500.000 de personas encerradas como animales. De verdad, lo que transmite este muro es bastante fuerte.
Otra parte importante aquí en Varsovia fue sin duda alguna el puente que se hizo para cruzar de una parte del gueto hacia la otra parte del gueto. Lo que tengo a mis espaldas, específicamente los dos palos que se ven allá y por los que no sé si alcanzan a ver por el lado de acá, era por donde estaba el puente. Los judíos tenían que cruzar de un lado del gueto para ir a trabajar al otro lado del gueto sin pasar por esta calle de aquí. Cada vez que pasaban por arriba del puente lograban ver cómo se veía la ciudad, pensando en el que afuera se está viviendo una vida normal que no era igual que dentro del gueto. Los que sobrevivieron al gueto dicen que esto era uno de los puentes más terribles, ya que cada vez que pasaban todas las mañanas se daban cuenta que el tranvía que pasaba por acá pasaba con personas polacas que estaban viviendo una vida normal, lo que ellos pensaban dentro del gueto. Y por eso que es un puente bastante triste y es el que les mostraré ahora con más detalle. Pongámonos en contexto. Esto es Varsovia hoy en día. Pero en 1940 al 43 la tranvías también estaba, la que hoy en día ya no se utiliza porque pasan autos, pero en esa época sí estaba y es por eso que los nazis no pudieron cerrar esta calle. Era muy importante para ellos ya que por aquí pasaba el tranvía. Por lo tanto tuvieron que poner el muro tal cual lo dice aquí, como se pueden dar cuenta. Muro del gueto de 1940 a 1943. Todo esto era el muro y para acá estaba el gueto y para acá estaba el tranvía. Y si cruzamos a la otra calle que lo haré ahora, aquí dice lo mismo. Muro del gueto 1940-1943. Todo esto hacia allá era el gueto hacia adentro y por acá estaba la tranvía. Como se dan cuenta, la calle se dividió. Para acá estaba el gueto, calle para la tranvía y gueto para allá. Por lo tanto, los judíos todas las mañanas para lograr ir a trabajar necesitaban cruzar de un lugar a otro. Y es por eso que le hicieron un puente. Y el puente estaba justamente instalado aquí donde estoy parado en estos momentos. Ese gran mástil que se ve ahí simula este puente. Y luego arriba hay unos cordeles que también simulan el paso por el que pasaban los judíos. Y por allá nuevamente otro mástil más que hacía que los judíos llegaran al otro lado del gueto. Así luce hoy en día Polonia, pero hace unos 78 años atrás no lucía así. Miren, las imágenes que hay hoy en día, si se dan cuenta, aquí estaba el puente, ¿cierto? Que cruzaban para allá los judíos, bajaban por allá y se encontraban con el otro lado de la pared. Pero ese edificio que está allá, hasta el día de hoy, está intacto. Y si se dan cuenta en las imágenes, ese edificio estaba en ese momento, o sea, es un edificio de la época que logró sobrevivir al bombardeo aquí en Varsovia. Miren, aquí hay otro mapa más y nos indica en el punto del gueto en el que nos encontramos. Ese clavito que está ahí levantado nos indica que estamos en ese lugar. Todo esto era el gueto, era realmente gigantesco. Miren, allá abajo se ve la imagen del puente del cual les hablo. Cruzaban todo eso para pasar de un lado del gueto al otro, ya que por aquí transitaba la vida normal en Varsovia. Los polacos, los alemanes pasaban por acá y no se topaban con los judíos que los tenían totalmente aislados del mundo. Quizás no se den cuenta, pero atrás mío está la línea del tren y específicamente donde están esas paredes es el lugar que albergó a más de 300.000 personas, exactamente 300.000 judíos entre 1942 y 1943. En ese preciso lugar los agrupaban y eran enviados desde el gueto a diferentes campos de concentración o de exterminio. Quizás este sea uno de los puntos más tristes en todo Varsovia, ya que desde este mismo lugar muchas personas vieron por última vez a sus familiares. La verdad que es algo muy triste, pero es muy fuerte saber que desde este lugar es donde abordaban el tren, el cual los enviaría directo a su muerte. Miren, justo acá tenemos una imagen de cuando estaban los judíos esperando su momento para subir al tren y por acá unos soldados alemanes custodiando el lugar. Lo que dice acá es que este edificio perteneció a la CSS y eran los encargados de deportar a las personas desde el gueto, subirles a los trenes acá al frente y llevárselas a los diferentes campos de exterminio que habían aquí en Polonia. Si se dan cuenta, hasta el día de hoy se conserva la línea del tren. Por acá pasaba el tren, llegaba aquí y desde ahí lo empezaban a subir a todos y se los llevaban a los campos de exterminio.
Aquí estamos, este es el lugar preciso. En donde estoy ahora parado es en donde muchas personas se despidieron de sus familiares, en donde muchas personas los hacían subir a trenes en muy malas condiciones, trenes que normalmente eran para transportar animales, caballos, ganado. Ahora tiraban a las personas arriba de estos vagones que de verdad estaban en muy precarias condiciones. No importaba si había una mujer embarazada, si es que había un abuelito, si es que había una persona enferma, los tiraban todos, los amontonaban y desde este mismo punto, donde está esta línea del tren, cientos de personas esperaban luego de haber sido sacadas del gueto, el cual les mostré, y este era el punto final aquí en Varsovia. Desde aquí se trasladaban a los campos de concentración o de exterminio que quizás en el próximo video les muestre. Hoy en día tiene este nombre el lugar. Este es el lugar donde muchas personas sufrieron, donde muchas personas se despidieron de sus familiares y estaban aquí sentados esperando a que el tren los viniese a buscar, a que fuesen subidos a los vagones del tren. Este espacio se lo dejaron exclusivamente a ellos, pero bueno, obviamente todo este sector de acá es el que ocupaban las cientos de personas que habían sido sacadas del gueto para subirse al tren que pasaba por allí mismo. Debemos ponernos en el contexto que muchas personas venían con sus maletas. Imagínense que te sacan a ti de tu casa con tu familia y te traen las cosas más importantes. Ellos venían con sus maletas, muchos con diferentes objetos de valor, sin saber para dónde iban. Nadie les decía dónde iban, solamente que se iban a subir a un tren. Y una vez llegando a los campos de exterminio, les separaban todo, los desnudaban y obviamente ahí pasaba lo que les contaré en el siguiente video en Auschwitz. Hoy en día vemos un lugar muy tranquilo, hay mucha paz en este lugar, hay mucha tranquilidad hoy en día, pero cuesta imaginar a veces que hace solo 78 años atrás esto realmente era un caos. Muchas personas no sabiendo dónde iban, muchos perdiéndose entre sus familiares, muchos aquí sentados esperando a que el tren pasara por allí. De verdad que conmueve el hecho de saber la historia y saber lo que sucedió aquí hace tan poco, que solamente 78 años aproximadamente. Un poco más abajo del lugar en donde se colocaban los judíos y tenían que esperar a que llegase el tren, te encuentras con un monumento el cual creo que no hay necesidad ni de que explicarlo. Mírenlo ustedes. Es un tren lleno de cruces. Y miren, tiene los rieles y los construyeron hasta el final de la calle. No sé si lo alcanzan a ver hasta allá. Tremendo monumento que hicieron aquí sobre el tren. Impresionante. La verdad que ver una imagen como la que tengo a mis espaldas te pone los pelos de punta. Muchos judíos, al ver que estaban siendo llevados en trenes a morir, decidieron organizarse aquí en el gueto, con artefactos explosivos como bombas Molotov, algunos revólver. Iban a defenderse, la verdad, con lo que tuviesen, con lo que fuese. Fue así como en enero de 1943 los alemanes continuaron con las deportaciones del gueto hacia los campos de exterminio, y fue aquí cuando un grupo armado de judíos hicieron su primer ataque. Los alemanes se vieron sorprendidos, por lo que los judíos tuvieron éxito en esta primera ocasión y pararon de deportar gentes del gueto por algún tiempo solamente. 3 meses después llegó el mes de abril y los alemanes llegaron con más de 2000 hombres al gueto para parar esta rebelión judía. Los nazis entraron realmente confiados, pensando que los judíos se rendirían con tanta gente. Pero mientras los nazis siguen avanzando por estas mismas calles, los judíos estaban escondidos en sus habitaciones, escondidos en diferentes edificios, esperando el momento oportuno para atacar. Cuando los judíos atacaron, vieron totalmente sorprendidos a los alemanes. Lo atacaron con fusiles, con molotov, con bombas que ellos mismos habían fabricado, y nuevamente los alemanes se vieron sorprendidos con este ataque judío, por lo que tuvieron que replegarse, y tanto fue así que ni siquiera pudieron llevarse detenido a una persona, ya que los judíos habían fabricado sus propios búnkeres bajo estos mismos edificios, bajo el gueto por el que tanto tiempo habían estado escondidos, y fue allí donde fabricaron sus búnkeres. Esta acción hizo enfadar demasiado a Himmler, que era el comandante alemán de las SS, por lo que ordenó de inmediato hacer algo. Los nazis comenzaron a quemar todos los edificios judíos del gueto, para que así los judíos pudiesen salir de sus escondites. E imagínense todas estas calles, todos esos edificios totalmente quemados, todo en llamas, lleno de humo negro. Muchos judíos resistieron yéndose a sus búnkeres, pero el humo los hizo salir, ya que los búnkeres que ellos habían fabricado no estaban hechos con las mejores condiciones, lo habían fabricado de manera artesanal con lo que tenían, eran civiles. Muchos terminaron muriendo en los búnkers gaseados por los mismos nazis, mientras que otros decidieron acabar con su vida lanzándose desde los edificios que estaban en llamas en ese momento.
Fue así como se le puso fin al gueto en abril y mayo de 1943. Desde ese momento dejó de existir y bueno, los edificios quedaron tal cual los encontramos el día de hoy, como el que tengo a mis espaldas, totalmente abandonados, muchos quemados y bueno, con los vestigios. La verdad es que no es necesario a veces contar la historia, solamente con ver esto ya te habla de qué fue lo que sucedió en estos lugares. Miren, aquí tienen una foto de Mille Street, justamente la calle donde estamos ahora, en el gueto, entre 1940 y 1942. Y ahí vemos lo destruido que estaba este lugar y cómo la gente andaba caminando por acá. Ahí tenemos gente de la época también, un niño mirando la cámara, con caras un poco borrosas. Mille Street, donde nos encontramos en este momento. Justamente aquí en Mita, en la calle Mita, existe un monumento el cual simboliza y bueno, también es el lugar exacto en donde murieron los últimos judíos que quedaban en sus búnkeres escondiditos. Bueno, los soldados alemanes los bombardearon y sus cuerpos hasta el día de hoy creo que quedan aquí. Y bueno, aquí ellos perdieron la vida, justamente en el lugar que les mostraré. Hoy es una plaza, ahí tenemos turistas por allí, personas por aquí grabando y más turistas por allá. Ese montículo que se ve allí es el lugar del búnker donde fallecieron aquellos judíos que se levantaron en contra de los nazis. Como se pueden dar cuenta, acá tenemos una piedra escrito en inglés por el sector de acá, que es lo más entendible. Abajo dice: aquí descansan los que murieron en este lugar. Lo más probable es que las personas estén aquí aún, donde cayeron. Por acá tenemos, en otro idioma, debe ser como polaco, yo creo, con los nombres de las personas, parece. No sé si lo alcanzan a ver en la cámara. Y por acá ya lo tenemos en hebreo. Esto se entiende mucho menos. Esto era uno de los búnkers más grandes de calle Mita. Aquí perecieron los últimos valientes judíos que se atrevieron a luchar contra los nazis, que dieron su vida por intentar algo que era prácticamente imposible, pero lo siguieron haciendo. Y el día de hoy se puede subir hasta el mismísimo búnker. Acá les dejaron estas piedras en el sector. La verdad es que no sé lo que dirá aquí, me gustaría saberlo, pero está en idioma hebreo. Y bueno, arriba lleno de piedritas. Si se dan cuenta, siempre hay animalitos que no vuelan. No sé si alcanzan a ver ahí, la mosca no vuela. Siempre en estos lugares así. Este era uno de los búnkeres más grandes que ellos habían hecho. Y bueno, hasta el día de hoy perduran aquí los restos de las personas que aquí fallecieron. Mientras muchas personas no sabían lo que se avecinaba, muchas personas tenían la incertidumbre de qué iba a suceder con sus familias, de dónde los iban a mandar. En el gueto la incertidumbre rondaba, pero lo que ellos no sabían es que a cientos de kilómetros ya se tenía zanjada una decisión y ya se había craneado lo que venía. Auschwitz para aquella época era solamente un pueblo de tránsito, pero luego de remodelar algunos galpones que usaba el ejército polaco para sus caballos, los nazis decidieron inaugurar en 1940 uno de los campos de concentración más grandes construidos por los alemanes, y en donde muchos de los judíos que vivieron aquí en el gueto terminaron trabajando hasta la muerte. Ahora viajaré a Auschwitz para contarles cómo terminó esta lamentable historia, pero no antes sin darle las gracias a todos los que están unidos, los que están suscritos, los que me apoyan en Patreon. Le darle las gracias al papá de Klaus que me acompañó en esta ocasión y espero que les haya gustado este documental sobre el barrio judío aquí en Varsovia, en Polonia. Cómo fue un gueto durante la Segunda Guerra Mundial para los judíos. Les dejo mi Instagram, mi Facebook. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana en el próximo video sobre la vida en Auschwitz. Adiós, hijos de la Pachamama.